se ha reafirmado la importancia del comercio internacional como factor fundamental para el crecimiento, la producción, la innovación y la creación de empleo, y donde además se ratifica que hay que seguir dialogando para seguir generando consenso en este área. Siempre estamos nosotros muy conscientes de la necesidad que tenemos de crecer en eso. O sea, ninguna de nosotras te va a decir que estamos fantásticos y que somos los mejores representantes de la equidad, porque la verdad es que es cierto que tenemos muchísimas mujeres trabajando, le hemos dado lugar y sobre todo Mauricio el presidente le ha dado mucho lugar a las mujeres desde siempre, pero te quiero decir que somos conscientes que tenemos que seguir creciendo en eso, en el número de mujeres. No tengo conocimiento y no creo que eso exista en nuestro gobierno, para nada. Lo voy a leer, la verdad que no lo leí, pero no es una política del gobierno esa, para nada. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Las noches de Phil Collins aquí en el campo argentino de polo, ¿no es cierto? Como Messi, así rapidito para llegar todo el equipo de trabajo hasta los invitados. Fue terrible. Llegamos justo, habrá muchos que la deben estar pasando muy bien en la zona de Palermo. Seguro. Hay otros que tuvimos que llegar con lo justo, pero aquí estamos. Sí. Y a esta hora vale la pena decir, Paola, que hay al menos 5 títulos muy fuertes. En principio ya está el temario para la sesión de diputados de mañana y lo vamos a contar en un ratito. Aquí está Luciano Laspina. El hombre fuerte del PRO, el hombre fuerte de Cambiemos, el que quiere gobernar la provincia de Santa Fe, provincia que tiene el segundo gran título a esta hora porque UDA, la Unión de Docentes Argentinos, acaba de aprobar la oferta que le hizo en paritarias con cláusula gatillo la administración de Miguel Lifshitz, que es un aumento a los estatales y docentes del 18%, 9% a partir del 1 de marzo, y 9% adicional en agosto. Insisto, con cláusula gatillo si la inflación eventualmente se desboca. Tercer título importante hasta ahora, hay temporal, voladura de techos, ráfaga de más de 100 kilómetros por hora en Mar del Plata. No. Sí, y es un tema a esta hora de la noche. Atenti, ciudad que tiene en el intendente Arroyo también una definición política, no menor, que es que Emiliano Giri vuelve al gabinete. El hombre del radicalismo, que en algún momento estuviera en el gabinete, podría ser el ministro coordinador de gabinete en un nuevo recambio de gabinete del propio intendente Arroyo. Y el último título es que se están reprogramando, bienvenida Lourdes, querido Nacho, todos los vuelos de aerolíneas argentinas de aquí hasta el domingo han dejado de vender pasajes porque, fruto del temporal del miércoles pasado, 13 de las 81 aeronaves de Aerolíneas y Austral han sido afectadas por el granizo, con lo cual, como necesitan que Boeing, más allá de que muchas han sido ya reparadas y arregladas, Boeing certifique que están en condiciones de volar, Aerolíneas está reprogramando viajes que esas aeronaves debían hacer y no están pudiendo llevar a la práctica. Digo esto porque todo el mundo quiere llegar, Aerolíneas inclusive, Austral, en las mejores condiciones para Semana Santa, donde está todo prácticamente vendido, aunque hay alerta y movilización y por ahí tenemos un paro de los aeronavegantes. Todo esto cuestionando la política aerocomercial del presidente Macri. Y mucho turismo en todo el país, eso es buenísimo también. Sí, definitivamente. Dicen que va a ser absolutamente récord, con reservas arriba del 80 en Córdoba, en Mar del Plata, efectivamente Bariloche. arriba del 80 en Bariloche, casi 90 te diría. Bueno, y a todo esto, políticamente, lo de Cristóbal López ha dado mucho que hablar, en la justicia y en la política. Sí, en la Casa Rosada se habló mucho del tema, no fue motivo de charla en la reunión de gabinete, sí posteriormente, y vi alguna que otra definición que el gobierno va a tomar en las próximas horas que te voy a estar adelantando. La respuesta a Fara fue muy dura, viste que ayer a la noche habló Fara en el programa Animales Sueltos. Sí, nota que le dio a Romina Mangel, nuestra colega. Exactamente, en la que criticó a
al presidente, dijo que debería medirse un poco al hablar. Bueno, hubo una respuesta al gobierno muy fuerte a Fara, y tanto a Fara como a Ballesteros, que no habló, pero guarda un sugestivo silencio. Y en las próximas horas podría haber alguna definición por parte de la AFIP. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno está analizando si es conveniente que la AFIP, como parte en la causa de Cristóbal López, presente un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura contra los 2 magistrados. Por el momento hay una sola denuncia penal contra los magistrados, un abogado particular, por cohecho, incumplimiento de deberes del funcionario público. O sea, lo que desmintió Fara ayer, que dijo, no somos todos iguales, yo no cobré plata por esto. Lo que habría que preguntarle a Fara es, cuando dicen no somos todos iguales, ¿quiénes son los que cobran? Claro, esa es la respuesta que le dio el ministro de Justicia. En todo caso dijo, si tiene algo que denunciar, lo puede denunciar, tiene que ir al Consejo de la Magistratura. Y por otro lado, en Justicia lo que apuntan del fallo puntualmente, que creen que puede tener la brecha para ir contra estos 2 magistrados, es que se tomaron la atribución de cambiar la carátula sin que ninguna de las partes lo hubiera pedido. Entonces en Justicia creen que ahí está la clave para llevar a un jury a estos 2 Fara dijo, encontramos jueces. Una calificación jurídica. Igual... Parecía que la estaban buscando, A ver, yo no voy a salir en defensa de Fara, pero... Mejor. No, ni de ningún juez. Mejor, por favor, lo único que nos falta, que alguien defienda a Fara. No, porque los jueces hablan por sus sentencias, obviamente, También ahora en los medios, ¿vale? Pero a ver... Sí. No está mal igual, ¿eh? Está bien que salgan a hablar, ¿no? Totalmente. Porque uno por ahí habla, yo que voy a tribunales a diario, los cruzo y uno por ahí puede dialogar allá, pero... Bueno, tal vez vos los incomodás mucho, por eso no hablan después. Tal vez vos los incomodás mucho. Puede ser, ¿no? No, bueno, lo cierto es que, a ver, esta causa empezó en penal tributario. Sí. Después pasó a federal. Correcto. El juez Ercolini se declaró incompetente y lo pasa al penal tributario. Se apela a la medida y termina por una decisión de casación en el fuero federal. O sea, es una causa que fue y que vino bastantes veces porque no se sabía bien de qué se trataba, si realmente era una defraudación al Estado o si era una evasión o en realidad en este caso, como dijeron los jueces, que era una retención indebida de tributos. Lo que pasa es que ahí Casación se expresó sobre el tema. Casación ya fijó una postura. Un tribunal que es inferior no puede contradecir a un tribunal superior. Ahí está la llave que dicen en el gobierno puede llevar a juicio político a ambos magistrados. Más allá después... el punto en el que se para Nacho, porque efectivamente Casación es un tribunal superior a la segunda instancia, que es la Cámara que revisa el fallo de Ercolini, independientemente de la prisión preventiva, que es discutible, lo decía Natalia Bolosín aquí, etcétera, un instrumento que ha sido a veces mal usado inclusive, que es arbitrario. Sí, que de hecho la AFIP como querellante no puede pedir por el tema de la excarcelación, puede ir solamente por el fondo. Exactamente. La excarcelación no la puede pedir. Ahora, lo que dice Nacho no es menor, es decir, un tribunal menor desoye un tribunal mayor, que es el que había sostenido que esta causa tenía que estar acá y no acá. Sí, y ahora la justicia la trajo para acá de vuelta. Igual no le cambia el fuero, En principio. Lo dejan en el fuero federal. En principio. En principio yo diría, mira, por no le da riesgo de por que lo cambie. Que tengo, no habría riesgo. Yo creo que ni siquiera Cristóbal López y de Sousa van a apelar la decisión del tribunal de haberlos procesado, Ojo. Déjame terminar con un apunte más. ¿Por qué evalúa por estas horas si la AFIP presenta esa denuncia ahora o espera que resuelva Casación? Ahí está el punto. Hay quienes creen en el gobierno que tiene que definir Casación y una vez que defina Casación, que ya no sea motivo de ningún tipo de apelación y demás, ahí ir contra los jueces. ¿En cualquiera de los casos compró tiempo Cristóbal López y Fabián de Sousa? Por supuesto. El tiempo la dilación del proceso judicial es la libertad del culpable. Sí, bueno, y es la condena del inocente, ¿correcto? Estuvo casi 100 días preso igual, No sí, nos claro. olvidemos. ¿Y por eso puede hacerle incluso un juicio al Estado? No, no puede, porque en realidad fue una decisión judicial. Fue una decisión judicial, un juez entendió que tenían que estar presos porque estaban entorpeciendo el proceso. La Cámara Federal dice, el juez se equivocó, como dijo ayer Fara en esta nota que brindó a la colega Mangel, el juez se equivocó y entendió que estaban entorpeciendo el proceso, pero en realidad era, bueno, otra cosa. Respecto a las declaraciones del presidente, no me gusta que el presidente hable de los fallos, lo advierto, No me gusta, en ningún caso. ¿Puede opinar? Sí, es libre, pero es el presidente. Y se están metiendo, es como meterse en la justicia un poco, ¿no? ¿Vos te imaginás Cristina diciendo algo sobre un fallo que decía la prensa? La mataban. No, me la acuerdo, entonces, no me la imagino, bueno, me la acuerdo eso, mucho. Entonces, si se cuestionaba eso, es cuestionable lo de Macri. Claro. Macri tiene que llamarse a silencio.
En todo caso, sí, la AFIP como parte debería Alberto Abad dar las explicaciones y lo que considera pertinente, además de llevarlo al ámbito donde corresponde, que es efectivamente la justicia. Bueno, pero una de cal y una de arena para Cristóbal López, porque hoy la justicia en lo comercial, que es lo que en realidad dicen los jueces de la Cámara Federal, que es donde hay que poner el foco de la cuestión, es que justamente el juez Cosentino decidió que se intervenga Oil Combustibles, lo sacan del lugar a Rosner y a De la Torre, que eran los que estaban como administradores, y dejan a los coadministradores como interventores judiciales. Esto es una medida que, digamos, complica ese aire de grandeza con el que salió Cristóbal López, ¿no? ¿Pero quién administra el Grupo Indalo hoy? Hoy estaban como administradores Rosner y De la Torre. ¿Y ahora? Y ahora van a ser los coadministradores. ¿Quiénes son? Que son los coadministradores judiciales. Los nombres son... No importa los nombres, pero los puso la justicia, eso quiere decir. Sí, sí. ¿Y Cristóbal López no toma decisiones sobre el Grupo Indalo, del cual dice ser dueño hoy? Ahora no va a poder tomar decisiones porque está intervenida judicialmente. Las decisiones las va a tomar la intervención. ¿Pero por qué se toma esta decisión? ¿Pero solo de Oil Combustibles o de todo el grupo? Oil Combustibles. Solo la petrolera. Que se entienda, sí. Oil Combustibles. ¿Por qué? Porque se detectaron un montón de irregularidades. Si bien el juez reconoce que Rosner y De la Torre hicieron presentaciones diciendo que podían hacer esto y aquello, pero nada se llevó a cabo, el pasivo se incrementó, o sea, demasiadas irregularidades, lo que el juez entendió como un caos generalizado de la empresa, por lo cual decide esta intervención judicial, que en principio es por 180 días, lo que dura el periodo de exclusividad dentro del concurso preventivo de acreedores, ¿no? Hoy hubo dos reuniones importantes, una la de las mujeres en el CCK, que cerró Mauricio Macri, foto que veíamos con Michetti, con Vidal, con Carolina Stanley, que estaban en la primera plana. Pero más allá de ese aspecto estuvo la reunión de gabinete y tras el encuentro el lupa en mano es con el que habló sobre esta cuestión dentro del propio gobierno. Sí, Fernando de Andrés, el secretario general de Presidencia, que está levantando un poquito el perfil. Y esto dijo, escuchen porque está la respuesta del gobierno a los dichos de Fara anoche. Lo dijo el presidente el domingo, varios de nosotros estos días, nos llena de indignación el fallo. Creemos que es una muy mala señal para todos los argentinos, sobre todo si te parás en el lugar de un argentino como cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros que paga los impuestos como corresponde y de repente ves que hay un tipo que recauda 8.000 millones de pesos y no los paga y con eso hace innumerable cantidad de negocios y de repente te aparecen dos camaristas que dicen que eso no es una defraudación al Estado. Entonces, obviamente que nos genera una profunda indignación y confiamos en el proceso general en este proceso general puntualmente digo, y en todo lo que viene avanzando la justicia en materia de avanzar con estos juicios. Pregunta Paola fuera de cámara, ¿y cómo AFIP a mí me pasó de responsable, de monotributista responsable de cripto, se dieron cuenta que me había excedido en la facturación y rápidamente me cobraron más impuestos y alguien no detectó que alguien no estaba pagando 8.000 millones de pesos, digamos? No, a ver, se detectó, por eso justamente hay un exfuncionario procesado que es Ricardo Echegaray, que fue el encargado de darle la moratoria y no controlar el pago de esa moratoria. Que se cayó varias veces. No se detectó, 8.000 palos, pará. ¿no se detectó? No se detectó, Paulino, no se detectó. Bueno, diciembre de 2015 no se había detectado, no se había detectado nada. Pongamos las cosas en su lugar, si no... Los paranantes, me imagino, si a mí por re poquito, 4.000 pesos me pasa. Bueno, a Oca le siguen perdonando también un montón de cosas. O ¿Cuánto sea, es lo de Oca? ¿Más de 3.000 millones? No sé, lo de Oca ya perdí la cuenta, el número. Y es más, los afiliados son de Moyano y Moyano no hizo ningún paro. Y a 3.000 los sacó del gremio de Moyano, inclusive los puso en otra empresa y no les reconoce antigüedad. O sea, hay que ser millonario para que te condonen las deudas acá en este país, ¿no? El problema es el que debe 10 pesos, digamos, ¿no? Sí. Bueno, está Mario Cimadevilla, en un ratito hablamos con él, el ex titular de la unidad AMIA, que fue eyectado la semana pasada, así que vamos a hablar con él. Mario, gracias por este ratito, bienvenido. Luciano Espina, ¿cómo anda? Claro, gracias por la invitación. Bueno, en principio mañana hay sesión en diputados. Así es. Mañana tenemos sesión básicamente para avanzar con los proyectos de ley que surgieron a partir del desdoblamiento del DNU que sacó el presidente para básicamente abaratar los costos de la economía, desregular, darle más agilidad. Bueno, hubo un consenso con la oposición de que ese decreto ameritaba una discusión en el Congreso.
y eso es lo que se está dando. Hoy tuvo dictamen en las comisiones respectivas y mañana vamos a sesión. Se sacó la idea de que se pueda amargar la cuenta sueldo. Sí. Y también algún aspecto en cuanto al fondo de garantía del ANSES que estaba discutiendo la oposición, ¿eso tampoco va a ser de la partida? Exactamente, fueron los 2 puntos que se objetaron, no hubo consenso respecto a esta cuestión de las cuentas sueldos, que tiene como filosofía, en realidad, es cuando uno mejora las condiciones para que el que no paga el crédito lo pague, eso mejora la tasa de interés para el que va a sacar un crédito. Con lo cual, a largo plazo o a corto plazo esto iba a ser en beneficio de los trabajadores, pero hubo ahí una discusión más bien de principios respecto a que esas cuentas son intangibles, las cuentas sueldos, y no hubo consenso, así que esa parte se quitó y se quitó también una parte que le daba atribuciones al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer operaciones similares a una entidad financiera. Esto le permitiría al Fondo de Garantía tener más herramientas para involucrarse en el mercado, para hacer más operaciones, para en definitiva preservar el valor de los activos que administra. Pero esto tampoco en algún punto hubo consenso en avanzar y se quitaron de estos proyectos de ley, así que mañana esperamos contar con con los votos para aprobar todo el resto del paquete. Respecto a la discusión más importante que arrancó hoy, que puso primera, que fue con el pleno de comisiones en cuanto a la despenalización del aborto, ¿ya hay plazo? ¿El 10 de abril empieza la discusión en comisiones? Sí, 10 de abril empiezan a desfilar varios expositores, viene para largo, se estima que en junio llegaría. Casi con el Mundial. Sí, si es que llega al recinto. Sí. Y hablando de eso, en el medio del Mundial, ¿van a discutir la idea de una reforma laboral integral? ¿Van a volver a insistir con eso que quedó caduco a fines del año pasado o no? Yo creo que hay que dar todos los debates. Y en el caso ¿Con eso me dice que sí? Sí, yo creo que, lo que nosotros planteamos es que hay muchos aspectos que benefician a los trabajadores, que mejoran la situación de las empresas, que mejoran la productividad de la economía en general, que hay que discutirlos. El blanqueo laboral, por ejemplo. Hay muchos trabajadores que están en la informalidad, que si uno genera las condiciones para que pasen a la formalidad y eso no genera un castigo excesivo sobre las empresas que estuvieron de manera irregular con esos trabajadores en negro, es una buena oportunidad para darle formalización a la economía. Hay muchos aspectos de aquel proyecto de cambios regulatorios en las leyes laborales que son, me parece a mí, muy positivos y vale la pena abordarlos. Yo creo que quizás avanzar en los que hay acuerdos y dejar para más adelante los que están más discutidos. Esta es la idea. Usted es el presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. ¿Qué es lo que le preocupa más? ¿Un dólar artificial sostenido por el Banco Central, como está ocurriendo en las últimas semanas, en torno a 20.55, con la tasa muy alta que hoy validó la renovación de buena parte de los 520.000 millones de LEVAC, aunque bajó un cuarto de punto y terminó en 26,5, lo cual le pone un piso al financiamiento y al crédito de tasa muy alto en la Argentina? La inflación, que parece no tener tampoco una tendencia clara a la baja, ni mucho menos, con un recrudecimiento eventual de precios en abril a propósito del aumento del gas, el aumento de muchas de las tarifas reguladas, colectivos, trenes, que el propio gobierno autorizó, etcétera. ¿Cuál de los 3 aspectos le preocupa más o le preocupan los 3 juntos? No, primero decir que Argentina está atravesando un proceso de normalización de su economía, que en parte tiene que ver con la recomposición tarifaria, porque íbamos a una crisis, ya estábamos en una crisis energética de magnitud, teníamos crisis fiscal por la enorme masa de subsidios que se habían acumulado, y que ese proceso de normalización obviamente está llevando más tiempo del que nosotros hubiésemos querido, porque tiene impactos obviamente sobre la tasa de inflación, esta recomposición tarifaria. Y claro, en ese esfuerzo de normalización el Banco Central está utilizando las herramientas que tiene, la tasa de interés es 1, pero no es el único, y es un instrumento que tiene que ser usado con cautela, digamos, ¿no? Y yo creo que el Banco Central en ese sentido ha empezado a tomar algunas acciones, como por ejemplo empezar a fijar el dólar en los niveles que considera más acertados, es decir, no permitir que haya una gran volatilidad en el tipo de cambio, como forma de que no se desestabilice la tasa de inflación. Nosotros creemos que la tasa de inflación va a bajar, va a seguir bajando, está afectada en estos meses por los aumentos tarifarios, pero que va a ir para abajo, por una sencilla razón. El Banco Central, a diferencia de lo que era durante el kirchnerismo, que era una máquina de emitir pesos para financiar el tesoro, ahora está más preocupado en la baja de la inflación. ¿Y no tiene miedo en que se contraiga el consumo y por tanto la economía? Este es el equilibrio que ha manejado el Banco Central y que yo creo que está detrás de la modificación de las metas de inflación, que eran muy exigentes las originales, las nuevas son más
digamos, cercanas a la realidad. Más cercanas, pero nadie las cree del 15. Todo el mundo habla de 20, por lo menos. Nosotros estamos trabajando con la idea de cumplir el 15%. Obviamente, pero el primer cuatrimestre va a tener un 10%. Eso ha permitido, es una meta exigente, no digo que no, pero hay que ir hacia ese camino. Y yo creo que lo que se está haciendo en materia de política monetaria, de alguna forma, es empezar a ordenar las variables en esa dirección. Primero, la tasa de interés estaba muy alta considerando esta meta de inflación, incluso la anterior y la nueva también, hubo una reducción que hizo el Banco Central, y ahora está buscando la economía un nuevo equilibrio entre dólar y tasas, que el Banco Central tiene que dar su opinión en esto. Quizás el mercado crea que con esta tasa de interés el dólar debería estar mucho más arriba, y el Banco Central considera que debería estar un poco más abajo, y tiene que utilizar el poder de fuego de sus reservas para marcarle al mercado cuál es un dólar que el Banco Central considera no ve un dólar a 22, 23 pesos en el corto plazo. Yo creo que el Banco Central ha visto un deslizamiento en estos primeros meses del año que está acorde con lo que tiene que ser un precio del dólar y que no quiere generar más impactos inflacionarios en la economía. Le pone un techo a la espera de que el mercado se acomode a esta nueva relación tasas-dólar. Y me parece que está bien que lo haga, porque dejarle mucha volatilidad al dólar podría generar un pico inflacionario momentáneo totalmente innecesario. Así que está bien usar las reservas son un instrumento de política monetaria y tienen que ser utilizadas. Decíamos ayer que la campaña arrancó el fin de semana, porque estuvieron los congresos del PJ, San Luis, que la provincia de Buenos Aires, Cambiemos y el propio presidente dando notas y diciendo sí, me gustaría si la gente me elige 4 años más, y Vidal y Rodríguez Larreta, y sí, la verdad que me gustaría que sigan, Alfonsín planteando la construcción de un polo progresista y el radicalismo saliendo de Cambiemos y terminando más recostado en el GEN o en el socialismo de Santa Fe, qué sé yo. Y en Santa Fe, su provincia, digamos, apareció Lifsi diciendo me gustaría reformar la Constitución, hay que hacerlo, y hasta un senador del peronismo diciendo, y hasta no solo hay que discutir y hay que aprobarlo, sino no descarto que hasta la idea de modificar la Constitución para que el gobernador pueda ser reelecto, inclusive el propio Lifsi, hasta lo estaría dispuesto a aprobar. ¿Cómo se para usted en ese contexto, teniendo en cuenta que Dilcel dijo que lo va a apoyar a usted como candidato a gobernador en Santa Fe, digamos? Sí, a ver, yo estoy recorriendo la provincia, lo vengo haciendo desde el 2011, trabajando para que en el 2019 Santa Fe tenga, desde el espacio Cambiemos, una oferta electoral que pueda ser atractiva, moderna, que pueda ofrecer una alternativa de gobierno que supere el pasado, digamos, ¿no? Que fueron muchos años de gestión del peronismo, fueron muchos años de gestión del socialismo, y estamos trabajando para eso. Yo creo que hay muchos nombres propios que pueden ir a la candidatura. En el espacio de Cambiemos, con Corral eventualmente. Con veremos, lo mejor sería tener un candidato de consenso, lo mejor sería que podamos ponernos de acuerdo, pero si no, las pasos son sanas, y me parece que le hacen bien a la democracia, a los espacios políticos. Sí, para mí sería un orgullo. Creo que hay que madurar mucho en términos de seguir hablando con la gente, de seguir juntando un grupo grande de dirigentes detrás de un proyecto en común, detrás de algunas ideas fuerzas. Yo lo vengo haciendo del 2011 con Dilcel, he trabajado mucho con Miguel y por eso él también me está dando su apoyo en el armado de equipos de gobierno, en sus dos frustradas elecciones por muy poquito, 1.500 votos fue la última que se perdió con el gobernador Lifchik. 2015, ¿no? En el 2015, de modo tal que creo que tengo las condiciones como para poder reunir esa masa crítica de gente con ganas de poder ofrecer un cambio a la provincia. ¿Y la reforma constitucional es válida plantearla? ¿Está bien hacerla este año? Me parece a mí que no está en la agenda de la gente para nada. Creo que hoy las prioridades, más que reescribir la Constitución, hablar de la reelección del gobernador, en una provincia como Santa Fe, que ha sido un ejemplo desde el punto de vista institucional. El propio socialismo ha tenido 3 gobiernos consecutivos, renovando dirigentes, renovando ministerios. Yo no veo que sea una prioridad, esa es mi impresión personal. Creo que hay una necesidad del socialismo quizás de forzar la reelección del gobernador a falta de otro candidato competitivo, pero me parece que no es parte de la discusión de hoy, de la agenda de la gente, con la enorme cantidad de urgencia que tiene la provincia de Santa Fe en materia de infraestructura, en materia de seguridad, en materia de salud también. De modo tal que yo creo que es instalar en una sociedad que ya viene, como vos bien decís, saliendo de una campaña electoral, que la ansiedad de la política nos pone también a los políticos en la obligación de empezar a tomar definiciones, de responder tu pregunta, de responder las preguntas del resto de los dirigentes de la provincia que quieren saber cómo sigue la acción política en el futuro.
poner además una elección, una nueva elección para constituyentes, armar una reforma constitucional en tan poco tiempo pegado a las elecciones del año que viene, me parece a mí una agenda muy osada y muy estresante para la propia sociedad santafesina. Nacho, te dejo la última pregunta. ¿Qué opina de la candidatura de José Corral, teniendo en cuenta que usted ya tiene el apoyo explícito de Lita Carrió, esto no lo digo yo, y que hay un sector también del PRO que, lejos de querer confrontar con usted, también está detrás suyo? Quiere jugar obviamente con un candidato propio, pero están todos buscando un candidato de unidad, como usted dice. ¿Qué opina de ese movimiento de José Corral que no termina de definir qué va a hacer? Bueno, José pertenece a la Unión Cívica Radical, que tiene dentro del espacio Cambiemos todo el derecho a presentar sus candidatos, discutirlo internamente y eventualmente ir a una elección, a una PASO, digamos, ¿no? Creo que lo mejor es que dentro de Cambiemos nos sentemos a dialogar cómo armamos la mejor fórmula, la que pueda realmente generar entusiasmo en la población. Y habrá que sentarse a conversar. Yo creo que hoy por hoy es legítimo que todos los dirigentes que tienen vocación de gobernar una provincia tan compleja, tan rica, tan pujante como Santa Fe, pero al mismo tiempo tan desafiante, empiecen a hacerlo, porque la verdad que el día que ganemos, ojalá eso ocurra en el 2019, nos vamos a necesitar a todos, a los que queden en el camino, a los que lleguen como candidatos, todos los vamos a necesitar en el gobierno para hacer el mejor gobierno posible. Así que lo mejor es todos trabajar con ese objetivo y ojalá logremos un consenso. Y si no se logra, está bien ir a las urnas para dirimir las diferencias. Señor, gracias, Laspina. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muy gentil, No, particularmente por venir en un día en donde costó llegar y Tremendo. Fue el primero. Ella también llegó. Imposible. El primero que llegó. Imposible llegar. Ya está aquí con nosotros Joaquín Blanco, diputado provincial de Santa Fe por el Frente Progresista Cívico y Social, así que con él vamos a hablar, justo está en Buenos Aires, vamos a hablar de esa idea de Alfonsín de un Frente Progresista y de la reforma constitucional eventualmente también allí en la provincia de Santa Fe. Mario, gracias por venir. Sé que todavía no habló y quiero escucharlo. Lo eyectaron, se peleó con Garabano y Garabano lo echó, se fue usted. ¿Qué pasó? Hagamos una cronología de cómo se sucedieron los hechos. Cuando a mí el presidente me ofreció este cargo, estaba el compromiso del Gobierno Nacional de jerarquizar la unidad de investigación. Nosotros cuando llegamos advertimos dos cosas. Una, que el juicio AMIA, como ustedes saben, hace años que está parado, que no se mueve. ¿Y por qué no se mueve? Porque los jueces en la Argentina dicen que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar. Precisamente para romper esta inercia fue que Cristina Fernández de Kirchner firma el famoso memorándum de entendimiento con Irán. La finalidad que declararon que tenía la firma de ese memorándum era precisamente romper esta inercia de la causa. Si a esto le sumamos que nosotros queríamos no seguir acumulando papeles como se vienen acumulando papeles hace más de 20 años, una causa que tiene 500.000 fojas, que leerla debe llevar 4 o 5 años, sino de incorporar tecnología que permita avanzar en la investigación y descubrir algunas cosas que a lo mejor leyendo no se descubrieron. Y por otro lado, para romper esa inercia, avanzar en un juicio en ausencia, que lo trabajamos entre otros con las universidades argentinas y está en el Senado con la firma de todos los bloques parlamentarios. Sí, entre ellos fue parte de la promesa de campaña de Massa, digamos. Recuerdo bastante el juicio en ausencia. Ese aspecto. Y por otro lado, la otra función que tenía esta unidad, en eso hemos avanzado. Digitalizamos las causas. Y por otro lado, la otra función que tenía esta unidad era seguir la querella donde se investiga las responsabilidades de los que investigaron el atentado. Se pone la bomba. El juez Galeano es el que lleva adelante la investigación, junto con secretarios, fiscales, Mullen y Barbaquia, Menem, presidente. En esa querella teníamos participación. ¿Y dónde surgen las diferencias con el ministro? No de ahora, ya vienen del año pasado. Ustedes no sé si recuerdan que el año pasado los abogados de la querella, la doctora Stillman, el doctor Strachman, eran hostigados por el doctor Inchausti, que había sido puesto por Garabano. Estamos hablando de la causa de encubrimiento. De la causa de encubrimiento. El doctor Inchausti decía, yo soy el ministro. Por la cual Carrió tanto protestó. Exactamente. Yo soy el ministro, acá no hay que preguntar, acá no hay que ser inquisidor. Esto ocurría en la querella durante el año pasado, lo que motivó la renuncia de la doctora Stillman y una denuncia que hiciera la doctora Carrió ante la Oficina Anticorrupción acusando por encubrimiento al ministro Garabano. Esta denuncia está en la Oficina Anticorrupción. Bueno, esto hizo que hubo que cambiar los abogados
Llega la época de los alegatos, que es en febrero, y en febrero había dos posiciones, la que sosteníamos nosotros de que había que acusar a los fiscales y la que sostenía el ministro de que no había que acusar a los fiscales. Esta fue la diferencia. El ministro no dice la verdad cuando dice que la mayoría de los abogados de la querella pedían la absolución. Esto no es cierto. Había uno solo que pedía la absolución. Eran 9 abogados, los otros 8 estaban porque había que acusar. Y también miente cuando dice que yo designé a Console para que vaya a la audiencia a sostener la absolución. Hay una decisión del ministro donde le revoca el poder, al doctor Ventas, que era quien yo había apoderado para que vaya a acusar. Le ordenan revocar el poder y que vaya Console a sostener la opinión de la mayoría de los abogados de la querella. Esto, como ustedes saben, motivó inconvenientes. Hay denuncias penales al ministro a raíz de esta actitud. Hay una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a ser acompañada por la doctora Carrió. Y esto también motivó que en este decreto de reestructuración de la administración pública dijeran que se eliminaban secretarías. Lo mío no era una secretaría, era un cargo de secretario, pero no una secretaría, con lo cual las razones económicas para eliminar esta unidad no las pueden invocar. Esto hizo también una resolución del ministro que esta unidad pasara a depender de la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Abruj, lo cual va a generar también algún tipo de inconvenientes, porque Abruj era el secretario de Beraja cuando Beraja hizo los hechos por los cuales estaba procesado. Creo que el ministro no alcanzó a dimensionar los inconvenientes que podía acarrear esta decisión. Pero además, Paulino, te quiero decir algo. El propio ministerio tiene posiciones contradictorias frente a esta causa. Y te explico por qué. Convengamos que el Estado es uno. No hay dos Estados, no, claro. Es uno. El Ministerio Público es Estado, ¿verdad? Sí. Bueno, esta querella nuestra nace como auxiliar del Ministerio Público, no como una querella autónoma, sino como auxiliar del Ministerio Público. Y además el propio ministro dijo que debíamos coadyuvar. Coadyuvar significa someterse al Ministerio Público. Nosotros esperamos que el Ministerio Público hiciera su dictamen y luego hicimos el nuestro. Pero el mismo Ministerio de Justicia que fue a pedir la absolución de los imputados, hay una causa civil donde los que estuvieron detenidos ilegalmente reclaman indemnización al Estado. ¿Qué contestó el Ministerio de Justicia en esa demanda? ¿Qué? Que eran responsables por actos ilícitos el juez, los fiscales, los secretarios, y los cita como terceros interesados. El propio ministro dice que ordenó pedir la absolución, en la causa civil dice que el Estado no puede responder por los actos ilícitos ni de Galeano ni de los fiscales. O sea, esto es un intríngulis difícil de descifrar. Ahora sí, es decir, el propio Estado tiene posiciones distintas, estamos frente a un Estado loco. Ahora sí, Maravilla, a mí lo que me llama la atención es que Carrió salió a criticar a Garabano en su momento, ahora usted está haciendo esta crítica a Garabano, pero en la justicia federal la única persona que denuncia a Garabano, en este caso, y creo que esa denuncia va a terminar archivada, es Yeldin. Sí, yo sé que hay dos denuncias penales. Una de las querellas, no recuerdo cuál ahora, en este momento también pidió testimonio de lo que había ocurrido en la audiencia y pidió que se investigue. Y yo voy a ir mañana a la justicia. ¿Usted va a ir mañana? Sí, por supuesto. Porque las querellas... Pero perdón, ¿usted va a hacer una denuncia penal mañana? No, voy a hacer una denuncia que se me investigue. ¿Por qué? Porque las querellas dejaron traslucir que en las conductas que nosotros habíamos tenido desde la unidad y el ministerio, habría un nuevo encubrimiento. Lo que corresponde es que yo me presente ante la justicia, lleve todos los antecedentes, explique cómo actuó nuestra unidad y bueno, si metimos la pata y nos tienen que meter preso, que nos metan preso. Pero yo lo que no puedo dejar pasar es que se hagan imputaciones de tipo delictivo hacia la unidad y no hacer nada. Pero perdóneme, usted allí, con astucia política, lo que está queriendo decir es, yo obré de esta forma, que en todo caso, si eso sucedió, miren para otro lado, y los indica Garabano como responsable. No, yo voy a decir lo que yo hice. Insisto, con astucia política... Lo que yo hice. Si tienen que investigar a mí o a algún otro, pero serán los jueces los que lo digan. Si usted, pero por eso digo, si usted hizo lo que tenía que hacer, quiere decir que alguien no hizo lo que tenía que hacer y en todo caso el que no hizo... O a lo mejor el que hizo lo que no había que hacer soy yo. Esta es una posibilidad también. ¿Y usted está convencido que hizo todo lo que ajustado a derecho? Paulino, yo soy un hombre de convicciones. Que me formé en un partido político como la Unión Cívica Radical que jamás avaló ni la impunidad ni el amiguismo para resolver cuestiones judiciales. Y hemos predicado con el ejemplo en esto, porque cuando hemos sido poder, y me refiero al caso del juicio de la Junta, por dar el más grande,
hemos actuado con este criterio. Yo me formé en este partido, soy un hombre de convicciones y a mí mis convicciones no me las va a cargar, no me las va a cambiar ni la decisión de un ministro ni la mantención de un cargo. ¿Habló con el presidente Macri? No, es que ¿Le hubiera gustado que él lo llame? Sí, me hubiese gustado, porque yo no sé si al presidente Macri le advirtieron las consecuencias que podía traer esta decisión. Yo creo que no se lo advirtieron. Hoy Argentina está denunciada ante la Comisión de Derechos Humanos, hoy su ministro tiene denuncias penales, hoy estamos poniendo en duda la objetividad del Estado en este tema. Es decir, yo no sé si al presidente le advirtieron cuáles pueden ser las consecuencias de cómo se actúa en esta querella. ¿Y en su partido se siente contenido por su partido? Porque, bueno... Yo he hablado con el presidente del partido, he hablado con los presidentes de los bloques y he hablado con el presidente de la convención. Ellos a mí, aunque no lo han hecho público, y lamento que no lo hayan hecho público como lo hizo la doctora Carrió, como lo hizo su partido, como lo hicieron sus legisladores, han compartido el criterio que yo he sostenido en la unidad. Sí, pero se quedaron callados. Ahora, Cimadevilla, yo lo veo muy enojado, sobre todo con Garabano. No, no estoy enojado. Pero, ¿qué siente que queda trunco habiéndolo desplazado usted de esta unidad de investigación? Y me queda la sospecha que yo no sé si el ministro quiere investigar y saber la verdad. Perdón, es fuerte esa frase. Sí. ¿Usted cree que el ministro no quiere saber la verdad? Nosotros cuando quisimos incorporar nosotros queríamos incorporar tecnología para la investigación, se armó una maraña administrativa, nunca pudimos avanzar. Nunca pudimos avanzar. Ahora vienen y piden la absolución de dos de los que controlaban la investigación. Lo que está diciendo Cimadevilla usted es muy grave, ¿eh? Bueno, yo no sé si quiere o no quiere. ¿Qué quiere que le diga? Yo no lo veo muy entusiasmado. No lo vi entusiasmado con el juicio en ausencia cuando se discutía para romper la parálisis de la investigación. Honestamente no lo vi entusiasmado. ¿Cree que el memorándum de entendimiento con Irán era constitucional? Ya fue declarado inconstitucional, con lo cual me puede gustar o no me puede gustar el fallo, pero hay que aceptarlo. Los fallos son para aceptarlo. ¿Y a usted le gustaba el entendimiento? No, yo fui el mismo informante en contra en el Senado de ese memorándum. O sea, nadie le puede endilgar que usted tenía una conducta... Nada. No, mire, en esto... De hecho, lo fueron a buscar por... Paulino, acá hay un problema que cuando analizamos las causas en forma individual, no analizamos el sistema judicial que tiene la Argentina. Convengamos que durante muchos años el partido que gobernó quiso gobernar con jueces no de la ley, sino con jueces del poder. Sí. Y hay muchísimos jueces en la Argentina que se sintieron más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley. Yo tengo mis dudas, y lo he dicho muchísimas veces, que la justicia en la Argentina está en condiciones de investigar al poder. Y esto también lo digo como radical. ¿Y por qué lo digo como radical? Porque si con algo hemos predicado con el ejemplo cuando tuvimos el poder, fue en respetar la independencia del Poder Judicial. Entonces, está bien. ¿Vio lo que pasó en Mendoza? ¿Quiere ver un poquito? Convención radical, encuentro de radicales. No era una convención radical. No. Perdón, sí, un encuentro de radicales. No, creo que era un acto donde asumían los diputados de Mendoza, donde había gente de todos los partidos, no solo radicales, y creo que un sector de Unidad Ciudadana fue el que cantó este famoso hit del verano, ¿no? ¿Quiere verlo? En Mendoza, delante del propio Cornejo. Lo que se mueven son banderas radicales. Muchos radicales. Paulino, hasta donde yo tengo entendido, los radicales cantaban se puede, frente a hasta lo que a mí me dijeron. Yo recién lo veo el video, no lo había visto. Usted cuestiona a Garabano, le hubiera gustado hablar con Macri, pero no saca los pies del plato y se siente parte de Cambiemos. Sí, parece radical, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, yo apoyé en Gualeguaychú la necesidad de generar un frente electoral que terminara con la hegemonía del kirchnerismo. Esto no significa que después los radicales expresemos, en algunos puntos, en algunos temas, somos dos partidos distintos que pensamos distintos. Desde el punto de vista energético, si vos querés, estamos en las antípodas de lo que piensa Aranguren, por ejemplo. Bueno, por darte un tema. De hecho, si llego esta noche, vamos a compartir lo que me contó el propio Cornejo, gobernador de Mendoza. Fue durísimo por el tema tarifas con el gobierno nacional. Durísimo. Ojalá lo podamos compartir. Mario, gracias por estar aquí. No, ha sido un gusto para mí. Porque además has dicho cosas, francamente, muchas gracias. Bueno, vamos camino a lluvia recién el viernes, ¿no, Paola? No antes del viernes. Dicen que el jueves también puede haber alguna que otra precipitación y después el fin de semana lluvia. Esperemos que se corra, porque ya, viste que a veces sucede. Sí. Pronostican lluvia, después se va corriendo el asunto, para dejarnos al fin de semana. Nos vamos a la pausa, ¿verdad o no?
¿O querés seguir con el programa? Yo sabes que quiero hablar con Gustavo Segre porque me dicen que ya está en línea, está en Brasil. Ahí está, bueno. Y ¿sabes por qué además quiero hablar con Gustavo? Porque hay 2 o 3 capítulos que no los quiero dejar pasar por alto y no son menores en el marco de todo lo que estamos discutiendo en la Argentina y demás. Gustavo, ¿cómo andás? ¿Qué decís? El gusto de tenerte. Buenas noches. Buenas noches para vos, Paulino, y para todos ahí del equipo. Bueno, en principio, ¿te sorprende lo que está sucediendo con Nicolás Sarkozy en Francia? No, no me sorprende porque además en el 2014 ya había ocurrido algo parecido. Él fue detenido. En realidad sería una detención para que compulsivamente declare ante la justicia, y esto tiene que ver con un posible financiamiento de su campaña donde habría utilizado recursos de Gaddafi de Libia. Y esto está prohibido por la ley, por supuesto, no solamente por el hecho de la financiación internacional, sino porque además serían 51 millones de euros, que supera en el doble el límite permitido de 20 millones de euros por cada empresa o por cada donante. Así que él está detenido, puede hacerlo por 48 horas y a partir de su declaración pueden ocurrir 3 cosas: que sea liberado, que sea colocado a disposición de la justicia, o puede tener la prisión provisoria decretada. Impresionante, ¿no? Pensar eso en países como América Latina parece bastante complicado, pero Lula tiene lo suyo, y el vicepresidente de Uruguay también está involucrado y seriamente en una causa que puede llevarlo a prisión, ¿verdad? Sí, por haber utilizado 300 veces la tarjeta de crédito corporativa de la empresa estatal ANCAP. Él compró hasta un calzoncillo con esa tarjeta de crédito, pagó joyerías, pagó hoteles, pagó aparatos electrónicos, y además de eso hay una investigación por 2 contratos que habría firmado con 2 empresas privadas sin licitación, con lo cual uno de los fiscales de anticorrupción de Uruguay ha pedido su procesamiento. Él, recordemos, no está en funciones, debió renunciar en el 2017 al cargo de vicepresidente precisamente por esta investigación. Qué impresionante, ¿no? Gustavo, ¿en Brasil empezó la campaña? ¿Hubo algún disturbio en el arranque de la campaña con Lula da Silva como candidato? Sí, es una campaña, una pre-campaña que siempre está comenzando. Empezó al comienzo de su gestión como precandidato en el Nordeste, ahora se dedicó hacia el sur con muy poca representatividad. En Valle, donde ayer se encontró inclusive con el expresidente Mujica de Uruguay y el expresidente Correa de Ecuador, tuvo 700 personas que lo fueron a ver y 2.000 personas que querían verlo preso, con lo cual hubo algunos disturbios. Lo mismo ocurrió hoy. Pero lo más importante, creo yo, que es el aguardo al día 26, el próximo lunes, donde el Tribunal Regional Federal podría eventualmente inclusive dictar la prisión del expresidente, y lo único que lo puede salvar es una reunión que debe ocurrir mañana en la Corte Suprema, donde uno de los ministros aparentemente, y según trascendidos, incluiría el tema de Lula en el plenario de 11 ministros. Pero para esto deberá utilizar una herramienta que hace 29 años no se usa y que contrapondría a la voluntad de la presidenta de la Corte, Carmen Luzzi. Así que hay disputas en el medio de la Corte Suprema que pueden, de un lado, salvar al presidente, al expresidente Lula de la cárcel, o confirmar que en pocos días más puede tener su pedido de prisión confirmado. Impresionante, qué didáctico, Gustavo, ¿no es cierto? Qué placer poder tenerte, Gustavo, en estos ratitos en las noches aquí de La Lupa. Te robo solo un instante más. Entiendo que la semana que viene se va a conocer cómo anda el Producto Bruto Interno en Brasil. Esto es, cómo le está yendo económicamente a la administración Temer y cómo le está yendo al principal socio comercial de la Argentina. ¿Cuál es el estimado o qué se conoció hoy en la previa? Bueno, en la previa del Banco Central el resultado fue negativo para el mes de enero, 0.56%, pero eso no es una mala noticia por sí sola, porque si tomamos los últimos 12 meses, nos da un crecimiento del 2,97%. Es un crecimiento altísimo, considerando que en el 2017 el crecimiento fue apenas del 1%, y que si tomamos los últimos 3 años, 2014, 2015 y 2016, la pérdida del Producto Interno Bruto fue de casi el 10%. De manera que nos muestra una tendencia. Brasil va a crecer en el 2018 y esto le da una sobrevida al Temer, donde ya comenzó a decir que puede ir por la reelección. Así que la novela electoral brasilera recién está comenzando. Pero, Paulino, te hago otro comentario final que no tiene que ver con la economía y tiene que ver con otro presidente en problemas, el de Perú. Pedro Kuczynski tiene muchas dificultades. El día jueves 22
debe definirse su futuro, si deberá dejar por un proceso de impeachment la presidencia del Perú, porque el último viernes 16 asumió en una comisión parlamentaria de investigación que utilizó cuentas offshore para evitar pagar impuestos en los Estados Unidos. Así que va a haber muchos políticos de altos cargos en la región latinoamericana que tendrán que darle cuenta a la justicia en corto plazo. Gustavo, impecable. Gran abrazo. Que sigan bien, hasta luego, buenas noches. Ahí estaba Gustavo Segre, qué clarito, ¿no? Qué punteo, además. Bueno, quiero decirles que a propósito de datos económicos, se conoció la baja del desempleo en la Argentina. Fue dato conocido por el INDEC, 7.2% de desempleo abierto en el último trimestre del año pasado. Es una merma de 0.4%, es decir, era del 7,6%, bajó al 7,2%. Quedan pocas ciudades o aglomerados de más de 500.000 habitantes con desempleo abierto por encima del 10%, prácticamente no lo hay, lo cual es una gran noticia. Se incorporaron al mercado laboral 430.000 empleos registrados. En la mayoría de los casos es cierto, lo que se está notando es que no son de la mejor calidad, pero no deja de ser algo positivo en la perspectiva que uno tiene en la calle, por las protestas, por lo que la política discute, de que en realidad estamos en un proceso casi de destrucción permanente de empleo. Bueno, el INDEC no está mostrando eso, por lo pronto en la estadística oficial, validada en la encuesta permanente de hogares que se dio a conocer en el transcurso del día de hoy. Bueno, llegó el otoño, llegó el fresquito además. Llegó el fresquito, 21 grados es la temperatura actual, va a seguir descendiendo, pero el verano también se nos va hoy. Mañana nos llega el otoño. Por eso llegó el otoño, ya está. Dicen que a la 1 empezó. ¿A la 1? Por eso el frío. ¿Sí? No, bueno, no, esperemos que nos dé un poquito de changüí y un poquito más de calor para seguir disfrutando. Nos vamos a la pausa. Ahora sí nos vamos a la pausa. Hoy tengo que hablar del Día de la Felicidad. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. ¿Por qué no nos dimos cuenta? No nos dimos cuenta porque, mira, y justo tiene que ver con esto que decía Gustavo y todo, porque cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas se unió para determinar un Día de la Felicidad Mundial, porque es un papel, la felicidad, muy importante para cada uno de los seres humanos, les pidió a todas las naciones que colaboren con esa felicidad que nosotros necesitamos. Y entre ellas, que veo que anda mal, al menos acá en Latinoamérica, da la impresión que le estaríamos llevando a la punta, ¿no? Descender la pobreza, buscar la igualdad y entre otros temas cuidar el medio ambiente, y veo que va a costar. Pero bueno, nosotros vamos a tratar de ser felices. ¿Se puede por ley, por decreto, no sé, establecer que es el día de algo como la felicidad? Y bueno, no, en realidad lo que dice las Naciones Unidas es lo importante del papel que hace a la felicidad para que cada uno estemos bien. ¿Sabés que hay datos económicos que ya reflejan el índice de felicidad? ¿En serio? Sí, claro. No te puedo es más, creer. se miden la riqueza de un país no por la riqueza, sino por la felicidad de su gente. Quizás si nos reímos más, tiene que ver con mejor. Exactamente, si nos reímos más. Por eso te dije que parte de la felicidad es reírnos. Si nos vamos a reír con estos videos. Ya está Joaquín Blanco con nosotros. En un ratito conversamos con él, diputado provincial de Santa Fe. No hay nada más lindo que... de ayer? Sí, no, contagiarnos de la risa. Los bebés nos hacen reír siempre. Mirá lo que es esto. Con esta ternura nos vamos, ¿eh? Entre tantos temas. Ya volvemos. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the... Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados. Entrega en forma gratuita de ajuares para los recién nacidos, becas en guarderías y jardines maternales, entrega de guardapolvos y útiles escolares a los hijos de afiliados en edad escolar, festejo del Día del Niño, descuento en farmacia y óptica sindical, recreación, turismo en San Clemente, Villa Gesell, Córdoba y Mar del Plata, asesoramiento jurídico y previsional. Y para los mayores, viajes, espectáculos, entrega de canasta navideña y mucho más.
Amadeo Yenta, secretario general, 2017-2021, Municipales de Capital. ¿Sabías que si sos cliente de Telecentro tenés la posibilidad de tener Wi-Fi gratis en la calle? Sí, solo con Telecentro tenés acceso a más de 6.500 puntos de Wi-Fi Zone en las principales calles, avenidas, esquinas de Capital y Gran Buenos Aires. Ya sabes, si sos cliente de Telecentro te puedes conectar, navegar sin gastar los datos de tu plan móvil para hablar, whatsappear y mucho más. Descubrir Wi-Fi Zone, la red de Wi-Fi gratis de Telecentro, porque Telecentro te conecta a todo. Mañana está el encuentro con los docentes en la provincia de Buenos Aires a las 2 de la tarde. Veremos qué ocurre. No hay mucha expectativa, ciertamente. No sabemos cuánto se va a apartar la gestión de María Eugenia Vidal del 15% de oferta salarial. El jueves es la reunión en el ámbito de la ciudad. Mañana hay hay normalidad en el servicio de subtes. Sí. Se levantó el paro a propósito de una convocatoria para discutir lo que está pasando en las formaciones con la sustancia cancerígena, esas formaciones que vinieron de España. Y mañana empieza la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado, que debe tratar el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, cuyo presidente es Dalmacio Mera, que ha comprometido mañana estar aquí con nosotros. Hombre de Salta, el gobernador Urtubey, y que va a tener que definir si avanzan o no con el pedido de la justicia para que haya desafuero para la expresidenta, cosa que parece recontra poco probable, por no decir casi nula. Catamarca, perdón. ¿Qué dije? ¿Catamarca? Sí, de Salta dijiste. No, porque Catamarca. lo que pasa es que es pariente. Claro, es pariente, por eso. Es primo. Es primo, por eso. Tenés razón. Bueno, ahí a poco quieren coparnos. Sí, ¿cambiaron al director nacional electoral? Sí, se va Fernando Álvarez Álvarez, el del apellido simple y compuesto a la vez, y llega Rodrigo Contegrán, que es jefe de gabinete de Adrián Pérez, el secretario de Asuntos Políticos. Tiene que ver con un cambio de perfil que le quieren dar a la Dirección Nacional Electoral, teniendo en cuenta que el gobierno ya ve frustrada la reforma política, ya da por hecho de que se va a votar el año que viene para presidente con boleta papel. Entonces lo que quieren hacer es implementar medidas para agilizar el recuento de votos. Bueno, Fernando Álvarez Álvarez, como es muy valioso para el gobierno, lo van a mandar a hacer proyectos legislativos en materia de reformas políticas, o sea, complementarios a la reforma, con lo cual no es que se va del gobierno, sigue el Rodrigo Contegrán, y es un gesto para Adrián Pérez, que le habían volado todas las secretarías, la subsecretaría. O sea que recupera cierta fortaleza y espacio. Lo habían achurado, sí. ¿En qué tribunal quedó las causas de Cristina Fernández de Kirchner, hablando de eso? A ver, la causa por el memorándum con Irán quedó en el Tribunal Federal número 8, donde están los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli. En el caso de Sabrina Namer, ella integró la UFIAMIA, así que hay que ver si no termina recusada o si ella no se excusa. ¿Por qué fue nombrada por Cristina en la UFIAMIA? Porque fue nombrada por Gil Carbó en su momento en la UFIAMIA. Por Gil Carbó, que reporta... Ok. Y hoy sí se conocieron procesamientos y embargos en la cuestión Río Turbio, incluido el intendente. Sí, ¿te acordás que contábamos nosotros hace unas semanas atrás que lo habían detenido, tanto a él como después a Lascurain, a Miguel Larregina? Bueno, hoy el juez Rodríguez decidió procesar con prisión preventiva tanto al intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, a Miguel Larregina, a Matías Mazú, que es diputado por Santa Cruz, pidió el desafuero de ese diputado previo a la prisión preventiva, a la detención, y en el caso de Lascurain lo procesó pero sin prisión preventiva. O sea que el único que no le dictó prisión preventiva es el empresario. Sí. Había pagado, ¿no? Había pagado una fianza de 100.000 pesos. Y déjame contarte... Y lo embargó por 60 millones de pesos. 60 millones de pesos, sí. Al único que embargó por 75 millones de pesos es a Pérez Osuna, que es el actual intendente de Río Turbio, que ya está detenido hace 2 semanas. O sea, que está preso es el intendente. Sí, el intendente de Río Turbio. Y déjame contarte una cosita rápida. Muy rápida, dale que hablo con Blanco. Mañana va a haber novedades en la causa. ¿Te acordás que contábamos de que aparecieron 3 personas calcinadas en el barrio 31? La Villa dentro 31. de un contenedor. Sí. Bueno, mañana va a haber muchas novedades porque tiene que ver con un narcoterrorista peruano. ¿Es oficial? Ya te lo anticipo. Mañana hablamos del tema.
¿Cómo le va? ¿Qué tal, Paulino? Gracias por este ratito. No, por favor, buenas noches. ¿Se puede transitar un espacio político con el gen parte del radicalismo y el socialismo de Santa Fe? A ver, creo que hay una oportunidad grande para el progresismo. Hay una oportunidad grande en el 2019 para que haya una tercera vía, una propuesta que rompa la grieta. Y en eso va a haber actores de estos partidos políticos que vos nombrabas, pero también va a haber actores sociales, va a haber gente independiente, va a haber gente que va a hacer su primera incursión en política. ¿Y se puede amalgar todo eso? Yo creo que sí, en función de una plataforma, una propuesta política. Yo creo que hay un momento muy interesante que estoy viendo en la Argentina, donde la verdad que la foto del peronismo es el pasado, estas reuniones que hacen suerte. O sea, lo de San Luis, ¿usted cree que es el pasado? Pese a que hay muchos sectores que se dicen progresistas, Sabatella y tantos otros. Lo que pasa es que no hay síntesis del peronismo. ¿Quién lidera el peronismo? ¿Los gobernadores? ¿Es Urtubey? ¿Es la Cámpora? ¿Es el progresismo que se encolumnó atrás de los K? ¿Quién es el que lidera ese movimiento peronista y cuál es la propuesta de país que viene atrás de eso? No está clara, no la tienen clara ellos, menos lo van a poder tener clara de cara a la gente. Y por otro lado hay un desgaste de Cambiemos, ¿no? Yo recién lo escuchaba acá al diputado nacional Laspina haciendo malabares para tratar de explicar una economía que no arranca y un problema de fondo ideológico que tienen entre ortodoxos y gradualistas, ¿no? Entre el Banco Central fijando altas tasas y por otro lado la Casa Rosada tratando de que la economía marche para mostrar indicadores como por ejemplo el que vos nombrabas recién del empleo. Esta contradicción genera un desgaste en la sociedad, genera una desilusión y muchos sectores, algunos que votaron a Cambiemos para dejar atrás el pasado K, otros que votaron al kirchnerismo por progresismo y ven que el peronismo va para otro lado, están buscando un cauce. Y ahí creo que tenemos una gran posibilidad, el progresismo, con candidaturas en el 2019, pero construyendo una propuesta nacional que exceda el turno electoral. Martín Lustó ya dijo y dejó claro de que no quiere confluir en Cambiemos ahora aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es una alternativa para impulsarlo a nivel nacional desde el progresismo? A ver, es un dirigente muy valioso. No es el momento ahora de discutir nombres y candidaturas. ¿Pero podría ser un candidato a presidente, por caso? Estamos en marzo del 2018. Está bien, pero ya Macri dijo que va, Larroque dijo que si la llaman, Cristina está, en el peronismo se habla de Urtubey, qué sé yo. Cada uno juega su papel y ya muchos están lanzados, ¿o no? A ver, eso me parece que es importante, pero más importante es darle a los argentinos una herramienta concreta de que se puede gobernar este país siendo progresista y siendo transparente. Y ese es el desafío que tenemos. Y nosotros tenemos para poner arriba de la mesa 10 años de experiencia del gobierno de Santa Fe. Yo te escuchaba recién, Paulino, hablar de las paritarias. Hoy el gobierno de Santa Fe ofreció a los estatales y a los docentes 18% de aumento anual. Saltó el cerco, digamos, del 9 en marzo, 9 en agosto, más cláusula gatillo. A los empleados estatales y a los docentes, porque estamos convencidos en que el trabajador no puede estar debajo de la inflación y que el trabajador tiene que recuperar salario real. Eso es progresismo en la práctica. No es verso, no es gradualismo, es una cosa concreta y eso es la oferta que hizo el gobierno de la provincia, la oferta más importante del país. ¿La reforma constitucional de verdad la quieren impulsar? Estamos muy entusiasmados, Paulino, estamos muy embalados. ¿Con cláusula para una reelección eventual del IFSIT o no? Lo discutirá la próxima Asamblea Constituyente, pero este es el año. Nosotros estamos proponiendo a los santafesinos... Laspina dijo que no, que la gente quiere otra cosa, qué sé yo. Todo aquel que tiene una especulación de corto plazo electoral, que quiere ser gobernador y que está pensando más en su interés particular o sectorial y no está pensando en el futuro de los próximos 30 años de Santa Fe, pone una excusa. Está bien, pero a ver, Laspina dijo, en realidad, como el socialismo no tiene candidato, como, qué sé yo, no tiene recambio, quiere insistir por Lipsi y entonces quiere aplicar la reforma. Los dos dicen más o menos lo mismo. Hace 8 años que están diciendo lo mismo, de que el Frente Progresista está agotado, de que el socialismo no tiene respuesta. Nosotros somos un gobierno provincial que está muy firme, que fuimos oposición al kirchnerismo, que fuimos oposición y somos oposición a Cambiemos y somos un gobierno provincial de los pocos que no se arrodilla ante la Casa Rosada, que plantea las cosas desde el federalismo y con mucha dignidad. Y ese es el modelo de Santa Fe que estamos proponiendo y por eso queremos una reforma constitucional, para discutir una provincia que está pensando en los próximos 30 años. ¿El acuerdo con la Nación por la deuda se va a alcanzar, entiende usted? Porque Lipsia dijo, bueno, es una buena primera aproximación, pero no está cerrado. No está cerrado, se está negociando. Creo que es muy importante ser serios, ser institucionales, que no sea un tema que atraviese la política electoral. Estamos discutiendo ni más ni menos que Nación y una provincia muy importante como Santa Fe, como Nación devuelve una deuda histórica con los santafesinos, y eso es para los socialistas, para los macristas, para los peronistas, para todos los santafesinos. Con lo cual, se está haciendo una negociación, hay una fecha de vencimiento, es el 31 de marzo, y ahí tiene que haber un acuerdo, y bueno,
confiamos que va a ser el mejor acuerdo para los santafesinos. Por último, ¿qué siente cuando aparece el hit del verano, entre comillas, etcétera? ¿Le parece propio, le da un poco de gracia, pero cree que la política está detrás? ¿Le parece desafortunado por completo? Me parece que si eso de atrás no tiene una propuesta política que supere la grieta, si ese hit del verano lo único que hace es retroalimentar la grieta... ¿Pero le parece un diputado cantando? No, por supuesto que no. O como pasó en el Consejo Deliberante de San Miguel, en donde se adhieren al pacto fiscal, ¿no es cierto? Y aparecen los propios concejales. A ver, la grieta institucional, la grieta nos acostumbró a esto. Al insulto, a los trolls en las redes sociales, a la descalificación, en definitiva no escucharnos. Creemos que en el 2019 va a haber muchos argentinos que van a elegir superar la grieta. Mire que esa tercera vía, la amplia avenida del medio de Massa... Esta es la vía progresista, no es una vía del medio confusa que termina inexorablemente en el peronismo. Con lo cual me quiso decir, Massa no sería parte de... A ver, tendrá que definirlo, pero creo que todas las señales que están mandando es volver al peronismo. Nosotros creemos que es el momento de una propuesta genuinamente progresista y creemos que hay muchos argentinos que la están esperando. Gracias. Gracias a usted, Paulino. Un placer, hasta la próxima. Bueno, muy gentil, ¿eh? Bueno, le vamos poniendo el punto final. Disculpen la demora, el retraso, pero bueno, está Phil Collins, qué sé yo, haciendo de la suya en el teatro, acá en el Campo Argentino de Polo. Y ha terminado la cumbre del G20, donde validaron el libre comercio y donde finalmente también hubo presencia muy importante en la Argentina, inclusive lo cerró el mismísimo presidente Mauricio Macri. No es poca cosa, de eso también mañana se va a hablar efectivamente en los diarios. Nacho, ¿nos reencontramos? Mañana. Lourdes, hasta mañana. ¿Qué bomba tiraste, eh? O sea... Y mañana te traigo otra bomba, pero esta es más fuerte. ¿Cómo más fuerte? Prepárense. Comodoro Pi. O sea, Justicia Federal. Justicia Federal. ¿Implica a un dirigente o dirigente? ¿O dirigenta? Ay, no sé. ¿Ella? No sé. ¿Ella? ¿Él? ¿Ella? A unos cuantos. Bueno, mañana. terrible estás, Lourdes. ¿Nos vamos? Chau. Bueno, mañana sí es el Día Internacional de la Persona con Síndrome de Down y voy a traer una historia muy cortita y emotiva para tener. Muy bien, así me gusta. Dale, ¿Nos vamos? Nos vamos, hasta Chau. mañana. Chau, Feliz otoño. You wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together.